Vamos a empezar esta segunda jornada aquí en el Auditorio Central con un formato muy innovador, que es una presentación y un coloquio. Una de las ideas que se repetían tanto ayer como incluso en la edición anterior es que la industria vertebra la sociedad. La industria es fundamental para la sociedad, pero también es muy importante ver cómo percibe la sociedad a la industria, cómo es de importante que los dos vayan de la mano. Una industria fuerte necesita también ser reconocida por la sociedad y para eso ha nacido una herramienta imprescindible. Vamos a conocer qué es el CEPI, este centro estratégico del que quizás habéis oído hablar. Muchos de vosotros tenéis este informe que tengo aquí sobre mi mano, que os enseño y que si no podéis coger ahora en la parte de afuera, en la que se explica cómo la sociedad percibe a la industria. Para entender qué es el CEPI, nadie mejor desde el Ministerio que el secretario general, Francisco Blanco, al que por favor le pido que acuda al estrado. Él nos va a explicar qué es el CEPI y nos van a dar su opinión sobre todos estos datos dos ponentes de lujo. Son María Elena, por favor, María Elena desde Antolín, por favor venga aquí a este lado, y Guillermo Dorronsoro, sí. Por aquí pasan los dos. Os pido que toméis asiento con una presentación con diferentes fotografías y con su experiencia. Ellos nos ayudarán a entender todos los datos que se presentan en este evento. Mientras suena esta llamada, por si hay todavía alguna persona fuera, para que no se pierda esta interesante ponencia. Y en cuanto nuestros ponentes tomen asiento, ahora sí, le voy a pedir al secretario general de Industria, por favor, que nos cuente exactamente qué es y por qué es tan interesante esta nueva herramienta, el CEPI. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, la intención de esta jornada de ahora es presentar el CEPI, el Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial, y hacerlo además de la mano de la presentación de uno de sus primeros estudios, que son nuestros invitados. Luego los presentaré quienes van a hacer los honores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ellos presentarán uno de estos primeros estudios que hemos considerado pues, oportuno para iniciar esta jornada. El Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial es básicamente un centro para discutir, es un punto de encuentro, un punto para generar conocimiento y difundir ese conocimiento. Por lo tanto, luego veremos quiénes lo forman, pero nuestro objetivo es hacer una reflexión sobre políticas industriales, sobre la política industrial, sobre lo que está pasando en la industria, encargar cuando sea necesario aquellos estudios que nos ayuden o que veamos que son necesarios, difundirlo, y yo diría incluso, y algo muy importante, y ya que funciona como punto de encuentro, que nos sirva también para asesorar al gobierno, que yo creo que es muy importante en el diseño de sus políticas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la oportunidad de este centro, de este CEPI? Yo no sé si soy yo el que tengo que pasar aquí. Sí. ¿Cuál es la oportunidad de la creación de este centro, como digo, este centro de estrategia y prospectiva industrial? Bueno, yo creo que es evidente en estos tiempos que la industria está tomando un nuevo protagonismo. Se ha dicho, yo no sé si de forma grandilocuente o realmente porque es así lo que está pasando, que estamos viviendo una cuarta revolución industrial, y yo creo que en gran medida es verdad, ¿no? Estamos asistiendo a cambios en todos y cada uno de los vectores que propiciaron algunas de las primeras revoluciones industriales. Una nueva fuente de energía, en este caso las renovables, inagotables, un nuevo proceso de automatización con la digitalización, el Internet de las cosas, incluso una sustitución, ¿no? del propio ser humano, ya no en las labores más rudimentarias, sino en aquellas que exigían el pensamiento gracias a la inteligencia artificial, y todo esto se está produciendo simultáneamente. Estamos asistiendo a grandes cambios que además están viéndose avivados por las tensiones geopolíticas. La industria está recuperando un enorme protagonismo en la geopolítica, en el contexto político internacional. Evidentemente asistimos a una pugna por la hegemonía mundial en el que la tecnología va a ser crítica, y la tecnología no existe en el vacío, existe sobre la base de una industria embebida en una industria que es capaz de hacer cosas, de estar en la vanguardia, de proporcionar a los estados esa ventaja de competitividad, de crecimiento que de otra manera no alcanzarían. Y esto evidentemente está llevando a un replanteamiento en las políticas de todo el mundo en relación a la industria, en la política industrial. Y lo estamos viendo también en Europa. Estamos viendo cómo una política industrial que podríamos llamar, diría yo, casi pasiva, ¿no?
en la que lo importante era la unidad de mercado, mantener la competencia, donde el paradigma básico era la no intervención, digamos, del Estado en la economía. Estamos viendo que por necesidad, casi por obligación, a la vista de lo que están haciendo en otros sitios, en Asia, en Estados Unidos, con el IRA, pues cómo Europa está reaccionando a esto. Estamos reaccionando y además lo estamos haciendo de manera muy decidida, ¿no? Por supuesto con el nuevo Green Deal, pero también con una serie de medidas que se están acometiendo en la política europea, la Net Zero Industry Act, el Critical Raw Material Act, y cambios mucho más, si queremos, inmediatos, ¿no? Como el nuevo TCTF, el Temporary Crisis and Transition Framework, que abre la puerta de una manera no vista hasta ahora en las ayudas de Estado, los cambios en el Reglamento General de Exención por categorías. Es decir, hay un nuevo impulso a la política industrial que va más allá incluso de la reglamentación. Ya estamos hablando del Fondo de Soberanía, que es verdad que inicialmente está un tanto diluido en el STEP, pero que es una presión que sigue ahí, es decir, financiar una política industrial común. Bien, toda esta efervescencia, tanto en la industria como en esa nueva redefinición de las políticas industriales, tenemos que ser capaces de abordarla, de interiorizarla, de discutirla, de adaptarla a nuestro país, a nuestra industria, y que sirva de base también para configurar una política económica que sea capaz de aprovechar estas nuevas oportunidades, de hacer frente a los desafíos, de gestionar los fondos Next Generation también, lo cual supone sin duda un reto fundamental para España y para el Gobierno y para la industria española. Bueno, pues qué mejor que hacerlo con un centro que tiene una oportunidad, por lo tanto, que yo creo que es clara, que es evidente, llega en el momento preciso en el que juntar pues agentes, digamos, diversos, porque necesitamos ensanchar los puntos de mira, donde a mí me gustaría que formasen parte los agentes sociales, sindicatos, la patronal, la COE, que formasen parte también expertos de las distintas instituciones, consultorías, de la academia, de centros tecnológicos, ¿verdad? Y que formasen parte también representantes de las instituciones, porque en parte son también destinatarios de este pensamiento, de esta reflexión. Tienen que serlo, porque somos al final los que ejecutamos las políticas, los que tenemos esa responsabilidad. Representantes como, bueno, pues hay distintas opciones del propio Centro Nacional de Prospectiva, pero también me gustaría que participasen pues los que me han antecedido, por ejemplo, en este puesto, ¿no? Personas que me hayan antecedido en esta labor, porque creo que además de ensanchar los puntos de vista, es muy importante darle continuidad a las políticas, institucionalizar las políticas de alguna manera, que cada vez que haya un gobierno no empecemos de cero. No podemos en este contexto incurrir en el adanismo. Tenemos que escuchar no solo a nuestro entorno, sino a los que nos precedieron y ser capaces de mantener ese conocimiento, difundir ese conocimiento como un legado para el futuro. Este es el objetivo del CEPI, ya suena y todo. Parece que me estoy yendo ya de tiempo claramente, por lo tanto, simplemente para presentar este estudio sobre la percepción de la industria en la sociedad, nos acompañan hoy Guillermo Dorronsoro, que compatibiliza, yo creo de sobra conocido para todos ustedes, compatibiliza su actividad académica y de investigación en Deusto con su trabajo en Zabala, un grupo líder en la gestión de la innovación, y nos acompaña también María Elena Antolín, también muy conocida de todos ustedes, vicepresidenta del Grupo Antolín, vicepresidenta de la COE, y con ellos les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario general de Industria, la persona más importante del Gobierno de España. Francisco, tienes sobre tus hombros una responsabilidad fantástica y creo que es de felicitar también la iniciativa que han tenido de crear este Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial. Yo voy a hablar muy poco porque teniendo aquí a María Elena no quiero, vamos, estoy disfrutando desde el momento que le estoy oyendo hablar, o sea que hay que aprovechar cada segundo. Vamos a utilizar una presentación para repasar con vosotros este estudio, que es uno de los primeros informes que ha elaborado el Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial. Y básicamente lo que ha hecho es, en vez de imaginar lo que la sociedad piensa de la industria, se lo ha preguntado. Se ha hecho una muestra representativa, estadísticamente representativa, 4.000 encuestas. Y además esto luego se ha contratado con grupos de contraste. Y luego, además, se ha preguntado, bueno, pero ¿y los expertos de la industria qué piensan? Para comparar las dos versiones, la versión de la sociedad y la versión de aquellas personas que están más dentro de la industria.
Esto es la metodología que os acabo de explicar y que, bueno, yo creo que la primera iniciativa rigurosa, así como llevamos años analizando qué piensa la sociedad de la ciencia y la tecnología, no le habíamos preguntado qué piensa de la industria. Y es un tesoro disponer de esta información. La verdad es que no tenemos tiempo para repasar el contenido total del informe, que aborda todos los aspectos importantes de la industria, ¿no? La percepción general, pero también cómo es el empleo industrial, cómo es el medio ambiente, cómo es la creación de nuevas empresas, de nuevas industrias. Tenemos muy poquito tiempo y vamos a centrarnos quizá en los 3 temas más relevantes. El primero de ellos es esa percepción general que tiene la sociedad de la industria. Y los datos son positivos. Un 73% de la ciudadanía piensa que la industria es importante o muy importante, y por lo tanto que es un pilar fundamental de la sociedad. Es una buena noticia. Y también lo es que la sociedad ya haya interiorizado esto que para la gente que estamos en la industria lo vemos clarísimo, que es cuando viene una crisis, la industria aguanta mejor. El 85% se ha dado cuenta de esta realidad. Nos falta todavía, también, aunque está menos extendido, un 69% de las personas piensa que podríamos y España debería apostar más por su industria, que estamos menos industrializados de lo que está la media europea y que ahí, por lo tanto, tenemos unos deberes de apostar más por la industria. Esa es la foto que nos dan. Y para complementar esta foto, y ya acabo con la introducción de este punto, o si no, te voy a preguntar ya por este asunto, porque nadie como tú conoce lo que cuesta sacar adelante la industria. ¿Tienes esa misma percepción de que la industria en España podría hacer más? ¿Y qué tendríamos que hacer para que la industria realmente floreciera? Pues mira, muchas gracias, Guillermo. Gracias a CEPI por darnos la oportunidad de compartir esto con vosotros. Y realmente yo creo, habiendo visto el resumen de esta encuesta, y en la primera pregunta, me alegro de verdad que los encuestados que han contestado esta pregunta estén totalmente alineados con lo que consideramos en la industria. La industria es un pilar fundamental para cualquier país. Esa es la primera cosa. Entonces, eso estamos todos de acuerdo, público, privado. El tema ahora es ver de qué forma concretizamos y hacemos que esto ocurra, porque obviamente industria en España, como bien lo dice el informe, pues comparado con el resto de Europa no estamos a ese nivel. Tenemos en España muchísima industria, a veces un poco pequeña, más pymes que grandes multinacionales, pero tenemos muchísimas industrias que son increíbles. En este país se hacen cosas increíbles. Y uno de los temas problemáticos que tenemos aquí es que no nos lo creemos. Siempre consideramos, si hablamos de Alemania, lo primero que se te viene en la cabeza es industria, estamos de acuerdo, tecnología. Si hablas de Francia, pues probablemente también y otras cosas. Y cuando hablamos de España, y que es un pilar muy importante también, pero siempre hablamos de sol, de turismo, de cocina, y nos cuesta a nosotros mucho hablar de industria, cuando realmente es fundamental y hasta ahora hemos visto efectivamente que en caso de crisis son los países que más avanzan y que más salen de esas crisis, son los países que tienen una industria importante. Entonces, ese primer punto crucial. Cuando pasas a la industria de automoción, que es la que represento aquí, donde no somos conscientes de lo que tenemos en este país. La industria de la automoción, y lo escuchaba en otro foro que ha habido esta mañana sobre automoción, o sea, aportamos el 75% del valor añadido del vehículo en la red de proveedores, por ejemplo, que tenemos en España. A nivel innovación invertimos más del 3% de las ventas, que es mucho más que la media nacional. En empleo, a nivel de proveedores, hablamos de 350.000 empleos directos e indirectos. Es decir, que tenemos un potencial brutal. Entonces, yo creo que la clave está en que, la percepción es así, sabemos que es importante. ¿Tenemos todo para hacerlo?
tenemos que concretar más, y ahí pues la ayuda público-privada. Yo creo que este tipo de foros y de encuestas y de informes es importantísimo para que nos demos cuenta de esa realidad y que realmente avancemos, porque es una apuesta, hablamos mucho de reindustrialización ahora, pero esto es una apuesta a largo plazo, no se reindustrializa un país en 2 días. Entonces, a nivel del sector público tienen que tenerlo muy claro que esto es algo que se tiene que hacer con el tiempo y se tiene que demostrar, porque el decirlo pues es muy bonito, pero hay que hacerlo. Sí, es curioso que la mayor parte de los encuestados dicen tener una percepción positiva de la calidad de la industria española. Eso está muy bien, porque antes no era así, antes no se asociaba España y calidad. Y el problema es que lo que no asocian todavía con la industria española es la innovación. Ven que somos, o tienen una imagen de que nuestra industria es poco innovadora y, por lo tanto, poco competitiva. ¿Qué tenemos que hacer primero para mejorar en eso y luego para trasladarlo a la sociedad? ¿Tú qué piensas? ¿Que el sector de automoción tiene que ser innovador por excelencia? A ver, claro que debemos de mejorar, eso está claro, pero lo que sí que os puedo asegurar es que la innovación que se hace en este país es increíble. El problema es que probablemente no lo contamos bastante. Y esto es uno de los grandes problemas que tiene este país, es que no estamos en muchos casos orgullosos de lo que hacemos, cosa que otros alrededor de muy poquito cuentan mucho y nosotros pues vamos haciendo pero no lo contamos. Y hoy en día, en la sociedad en la que estamos, si no contamos las cosas, pues la percepción es que no hay innovación en España cuando es totalmente erróneo. Os decía antes, el 3% en nuestro sector de las ventas se dedica a la innovación, lo que es muy importante. Sí que es cierto que en el resto de Europa probablemente los datos sean un poco más altos, pero no es un dato malo. Y la innovación que se hace en el sector de automoción es brutal, porque con todo el cambio que ha habido en nuestro sector, que todos conocéis y que no vamos a hablar ahora de ello, pero que ha sido importantísimo, llevamos muchos años trabajando en esto. Nosotros que hacemos interiores, llevamos muchos años trabajando en lo que hemos llamado el tercer espacio de vida. Queremos que en el interior del automóvil se pueda hacer lo mismo que haces en casa o que haces en el trabajo. Entonces, eso ha conllevado una innovación brutal en todo, en sensores, en saber que el conductor está bien, en ayudarle, en seguridad, en muchísimas cosas que eso no se hace en 2 días. Entonces, todo esto lleva todo un proceso a lo largo de los años donde desde los inicios, en el caso de mi compañía como Antolini, como otras muy importantes del sector, la innovación lo hemos llevado en el ADN de la compañía, porque si no ya no existiríamos. La innovación y la internacionalización, que son realmente los 2 pilares que nos han hecho seguir adelante, por un lado, y luego el poder pasar una serie de crisis a lo largo de la historia que han sido muy importantes. Entonces, esa percepción, creo, que tienen los españoles, realmente, en parte, cierta culpa la tenemos la propia industria y también, yo creo, el sector público de no hablar más y mejor de la industria y de lo que se hace en este país. Entonces, yo creo que es una labor de todos, porque al final el ciudadano escucha y ve y percibe. Entonces, es una labor de todos de tener que poder precisamente hablar de la industria y hablar de la innovación que hacemos en cualquier... Hay centros de innovación, bueno, el nuestro que tenemos en Burgos es impresionante y nos lo dicen los clientes cuando vienen, los propios clientes alemanes que se quedan alucinados, pues porque no lo hemos vendido bastante tampoco. Entonces, yo creo que es algo que hoy en día, tal y como funcionan las cosas, si no lo cuentas, hay otro que va a contar lo suyo que a lo mejor es mucho peor. Entonces, la clave yo creo que es esa. Sin duda, una de las preocupaciones que muchos de los que estáis hoy en el auditorio es cómo captar talento, porque nos falta gente. Y es preocupante en ese sentido una de las conclusiones del estudio que ha preguntado, sobre todo a los jóvenes, a los menores de 30 años, hasta qué punto consideran atractivo el poder tener un empleo en la industria. Y hay el 49% de las personas encuestadas dicen que no ven atractivo, no ven interesante trabajar en la industria. Así, a bote pronto, entre trabajar en la industria y en otro sitio, prefieren en otro sitio. Esto es tremendo. Y si vamos a los universitarios, el dato es del 46%. O sea que no mejora sustancialmente, ¿no?
La verdad es que esto es así y al mismo tiempo reconocen que no conocen muy bien la industria. O sea, que ellos les preguntan, oye, pero ¿tú realmente conoces cómo es la industria de ahora? Y dice, no, pues tampoco la conozco muy bien, ¿no? Sin duda un tema a reflexionar, porque sin duda también vosotros, tanto en Antolín como en Sernauto, el talento es uno de los temas que estaréis trabajando, ¿no? Sí. ¿Cómo afrontáis este problema? Yo creo que el problema es mundial, no es un problema ni... ya partimos después del COVID. Yo creo que ha habido un gran cambio en muchas cosas y probablemente antes era más la industria que estaba tocada, pero yo creo que ahora es de forma general el problema, hables con quien hables de cualquier sector, la gente tiene grandes dificultades para encontrar talento y encontrar personas y da igual en el rincón del mundo en el que vayas. O sea, realmente es un problema mundial y global. Dicho esto, no podemos quedarnos ahí, claramente. Entonces, hay que trabajar mucho y volvemos a lo que comentaba antes, que es importantísimo, es que debemos de acercarnos más a las jóvenes, debemos de hablar más en su lenguaje y debemos de cambiar, y ya si hablamos propiamente de la industria, debemos de cambiar esa imagen que tienen los jóvenes de la industria, que les hablas de industria de automoción y la mayoría ven hierro, grasa, humo, por todas las cosas que han pasado, por los escándalos que ha habido, que eso es una realidad, pero hablar de tecnología, bueno, en algunos sectores a los jóvenes pues sí que empiezan a ver el coche, por ejemplo, como tecnología, pero no se imaginan, yo creo, en muchos casos, todo lo que realmente, toda la tecnología que conlleva un coche y todo lo que se puede hacer, todo lo que se hace y toda la innovación que hay. Entonces, el sector nuestro, la industria en general, ya no es, o no podemos hablar de ello como algo sucio, grasiento y que echa humo. Entonces, eso es una labor, de nuevo, y volvemos un poco al tema de la comunicación de antes. Yo creo que es una labor que tenemos que hacer todos y sobre todo desde la industria para que los jóvenes nos vean de otra forma, que vean un sector tecnológico, que vean un sector puntero, que vean un sector que a ellos les puede aportar muchas cosas, solucionar muchos problemas, porque estamos entrando a nivel del interior, por ejemplo, por muchos temas relacionados con la salud de las personas, toda la lectura, por ejemplo, de la retina cuando estás conduciendo, eso lo tenemos, ya lo estamos ofreciendo a nuestros clientes. Una lectura de la retina donde pues, ahí se ve a través de ese device el que si la persona se está durmiendo, si está teniendo problemas, las posibilidades son enormes. El gran problema realmente que hay a nivel de nuestro sector es que tenemos todas estas soluciones, tenemos cosas interesantísimas, pero tenemos una cosa que no se puede olvidar, que es la competitividad. Y entonces, cuando empiezas a añadir, a hacer, pues en esos casos ya es más complicado, sobre todo pues porque la tecnología evoluciona, estas cosas siguen evolucionando, pero realmente no podemos perder el eje de la competitividad. Entonces, en algunos casos tenemos a veces la sensación de que no avanzan las cosas tan rápido, no, sí que avanzan, pero tenemos que conseguir el ser mucho más competitivos para poderlas ofrecer al mercado. Entonces, realmente tenemos que ser capaces de cambiar esa imagen que tienen los jóvenes para que realmente les apetezca entrar no en la industria, sino en un sector tecnológico, en un sector puntero y en un sector totalmente nuevo y que les da unas posibilidades brutales. Yo llevo 30 años en este mundo, que bueno, se me nota un poquito, la verdad que hablo de ello con pasión porque me encanta, pero sí que es cierto que hace 30 años cuando empecé, pues el sector era diferente, era más grasiento, más hierro, pero ahora es que es un mundo totalmente diferente, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, tenemos que ser capaces de transmitir eso a los jóvenes. Me gusta mucho que haya sido la persona elegida para la industria, haya sido una chica, además una chica en una posición ejecutiva relevante, que está ahí con las botas en el taller. Y también que hayas hablado de que la industria también es el cuidado a las personas, es la ergonomía, porque hay un sesgo tremendo entre las estudiantes en ir hacia carreras que tienen esa orientación de cuidar las personas y, sin embargo, ven la industria, la tecnología como carreras
donde no encuentran acomodo y es importante cambiar también esa percepción. Totalmente. Yo soy un ejemplo de ello y yo no soy ingeniera. Y toda mi vida he trabajado con ingenieros. He sido gerente de fábrica, he trabajado en producción, he llevado toda la parte de ingeniería gráfica, he llevado los laboratorios de calidad. O sea, a lo que no me he dedicado es ni a las finanzas ni a la parte comercial, que puede ser lo más, o sea, en absoluto. Siempre he estado en ese sentido, pues un poco con las botas puestas, porque es lo que me gusta, ¿eh? Yo tengo que reconocer que en una fábrica soy feliz. Entonces, no hay que ver, yo entro en la industria, tengo que ser ingeniero. No. El ingeniero lo que tiene es mucho sentido común y una gran capacidad de trabajo. Entonces, realmente las cosas se aprenden. Sí que es cierto que si quieres trabajar en una fábrica, pues van a mirar. Es el arrancar y el ser valiente en ese sentido. Yo la verdad que ahí pues es algo que siempre me ha gustado y que ni me lo planteé porque fue elección al 100% mía en ese sentido. Sí, sí. Has hablado antes del tema de los humos, ¿no? Sí. Ese dibujo de una chimenea y un montón de humo, ¿no? Que cuando a un niño le dijo, dibujo una industria, te hace eso, ¿no? Te hace Sí. con los tejados esos, tal, ¿no? Y la verdad es que en los resultados de la encuesta en este ámbito medioambiental ven todavía una distancia de la sociedad en cuanto al esfuerzo de la industria por ser sostenible y por realmente trabajar contra el cambio climático, ¿no? Hay un 67% que tiene asociado la idea de que la industria es responsable de los problemas que tenemos ahora, del cambio climático, que aunque también sí hay una percepción, el 71%, una gran mayoría, que piensa que estamos mejorando, ¿no? Sí. Estamos mejorando. Eso es bueno, ¿no? Es algo positivo. Eso es. Entonces, yo creo que hay que hacer... sin duda la industria está haciendo un esfuerzo enorme. Tú, tanto en Antolín como en Sernauto, habrás sido testigo del esfuerzo de las 2 últimas décadas. Sí. ¿Cómo trasladamos esto? ¿Cómo podemos hacer que la sociedad realmente entienda que la industria ya no es contaminante, ya es otra cosa? Vamos a ver, Guillermo, yo creo que el medio ambiente es un problema de todos. Está claro que la industria tiene una gran responsabilidad, claramente, pero es un tema de todos. Y yo a veces suelo hacer una pregunta cuando estoy en un auditorio así y suelo preguntar que cuántos de vosotros estaríais dispuestos a compraros un coche porque se podría hacer que sea 100% de material reciclado, pero sabiendo que va a costar prácticamente el doble. Levantad la mano. Claro. Ese es el gran problema que tiene de forma general la sostenibilidad. Nosotros llevamos muchos años trabajando en el automóvil, es claro, es el peso. El peso es esencial. Y cuando digo el peso, nosotros trabajamos en rebajar el 10% del peso de un parasol. Un parasol, ya sabéis que es esa cosa que se pone delante. Bueno, el 10% de parasol suelen ser gramos. Y así todos los años nuestros clientes nos pedían una reducción del 5 o del 10% en todas las piezas que fabricábamos. Es decir, que sí que es cierto, y eso no hay que negarlo, ha habido una serie de escándalos, hay una serie de cosas que han ocurrido y es verdad, la industria contamina, es cierto, pero al final está también al servicio de los ciudadanos. Entonces, a mí lo que a veces me molesta un poco es que siempre estamos apuntando hacia los mismos y creo que es un trabajo de todos y no hay que pensar que la sostenibilidad, pues porque es reciclado, es que tiene que ser más barato. No, no, es que el proceso es mucho más complicado y entonces es mucho más caro. Y todos tenemos que poner de nuestro lado, no puede ser únicamente por un lado. Todos tenemos que estar dispuestos a hacer esfuerzos y a cambiar ciertas cosas de la sociedad, porque aquí el mal del mundo no son los coches, por Dios. Entonces, yo creo que ahí hay cierta, de nuevo, comunicación que hay que hacer y está claro que hay que hacer algo, no podemos seguir así. Si eso lo tenemos, pero todos lo tenemos que hacer, todos. No podemos estar acusando únicamente la automoción o los aviones o el transporte de forma general y luego hacer cosas en el día a día que no vamos a hablar de ello porque no viene a cuento, pero que tendréis todos millones de ejemplos, incluso de vuestros hijos, yo de los míos. Todos hablan de ecología y todos se llenan la boca con la ecología, pero luego pues, abrimos el grifo a ver cuándo sale el agua caliente. Uy, se me ha olvidado, es que me estaban llamando.
que llevas el grifo ahí, no, eso no puede. Entonces, son esos pequeños gestos, entonces hay que focalizarse y la automoción debe de hacer lo que le toca hacer, claramente, pero creo que llevamos muchos años haciéndolo. No es que un día nos hemos dado cuenta que contaminábamos el ambiente, no, no. Y os aseguro que nuestros clientes nos han estado machacando y machacando desde hace muchos años. O sea, se hacen muchas cosas, pero muchas. Pero de nuevo, probablemente no se haya hablado mucho de ello y volvemos al problema de la comunicación. Entonces, es un trabajo de todos, una concienciación de todos, pero no hace falta estar apuntando con el dedo siempre a los mismos. Es un trabajo de todos. Fantástico. Me quedo con ese titular. La industria es de todas y de todos. Ese es el resumen. El informe es fantástico. Yo creo que merece la pena que lo podáis ver. Y creo que nos quedan esos mensajes de que hay algunos sitios en los que la percepción de la sociedad y la percepción de la industria difiere mucho. Esas son las barreras que tenemos que acometer, ¿no? Eso, el empleo, el medio ambiente, ¿no? Hay una percepción diferente, pero tenemos un tesoro, que es la parte de abajo, que es que en muchos sitios la sociedad empieza a ver la industria como lo vemos las personas que estamos enamoradas de la industria. Y eso es la palanca que tenemos que hacer. El presidente de Ametic suele utilizar eso de que hace falta colaboración, en vez de público-privada, para no parecer que siempre estamos echando responsabilidad a la administración, decir colaboración privada-pública, ¿no? Sí. Que, por cierto, ha hecho un grupo de reflexión para impulsar la reindustrialización. Y llevamos años publicando cosas. Este es un trabajo de largo plazo. María Elena, muchísimas gracias, por las perlas que nos has dejado. Y nada, muchísimas gracias también a vosotros. Hemos acabado... Bueno, te dejo al último titular a ti, porque queda un minuto. No, la verdad que vuelvo, yo creo, a reiterar que creo que la comunicación es clave dentro de todo esto. Si queremos llegar a los ciudadanos, si queremos estar más cerca, si queremos que entiendan la industria, que la apoyen, que envíen o que los hijos quieran trabajar ahí y sobre todo que nos lo creamos. De verdad, tenemos un gran país. Yo he vivido y trabajado en muchos países en el mundo y vamos, vuelvo a España siempre con muchas ganas y no se me ocurriría ahora, eso lo he hecho siendo joven, el trabajar en otro sitio. Creo que tenemos un país maravilloso y tenemos todo para ganar. Simplemente nos lo tenemos que creer. Muchísimas gracias.